Bienvenidos, soy Vanessa Acosta. Hoy nos acompañan el diputado Juan Miguel Mateus y también el profesor José Domingo Mujica de Asamblea de Educación para hablar sobre el reconocimiento de la Asamblea Nacional como órgano legítimamente electo y además constituido. Diputado, el Gobierno Nacional, amparado a partir del decreto de la emergencia económica, se ha escudado también en el Tribunal Supremo de Justicia para quitarle competencias a la Asamblea Nacional, la ha declarado en desacato. Quizás esos ciudadanos que votaron por todos y cada uno de los representantes que hoy están en la Asamblea Nacional sienten que su voto les ha sido arrebatado y que el poder de la Asamblea Nacional ha sido disminuido. ¿Qué le dice a esos venezolanos? Porque pueden estar pensando que desde la Asamblea Nacional, y más en el contexto de una crisis humanitaria, está atada de manos y no está haciendo nada. Quizás siempre, pero especialmente en dictadura, tenemos que recordar lo que es fundamental. Y eso implica también a la Asamblea Nacional. No ha perdido importancia, no ha perdido su sitial privilegiado dentro de la estructura constitucional venezolana, y eso lleva a que fijemos algunas ideas claras. En primer lugar, la Asamblea Nacional es, a pesar de Nicolás Maduro, el órgano que ejerce la soberanía popular. Ha recibido el voto del pueblo de Venezuela y en ese sentido luchamos por devolverle la libertad a este país. En segundo lugar, no solo el electorado venezolano, sino la población venezolana en general, sigue apostando a la Asamblea Nacional para restablecer el orden constitucional, para volver a la decencia, para que haya democracia en este país. Y en el ámbito de lo internacional, en el mundo libre, también se coloca a la Asamblea Nacional como el órgano pivote de la eventual transición democrática. Y esta última expresión, transición democrática, creo que es el proyecto que une al pueblo de Venezuela y a la Asamblea Nacional. Tenemos un pueblo que sigue luchando por la democracia y tenemos a un parlamento, a nuestra Asamblea Nacional, que es, sin lugar a duda, el sitial privilegiado para lograr esa transición democrática por la cual se lucha dentro y fuera de Venezuela. Profesor, le hago a usted la misma pregunta. ¿Qué le dice a aquel venezolano que primero perdió fe en el voto porque dice que, por ejemplo, le fue arrebatado el que pudo haber depositado en las urnas electorales para escoger a los representantes de la Asamblea Nacional? Bueno, lo primero que hay que decirle a los ciudadanos es que no hay que perder nunca la fe en el voto. La experiencia histórica venezolana e internacional muestra que el voto en sí es un instrumento también de lucha por restablecimiento de las condiciones democráticas. En condiciones normales de pleno imperio de la democracia, el voto se utiliza para elegir a las personas que uno desea que estén, digamos, ocupando posiciones oficiales o representantes ante los entes como la Asamblea Nacional. En condiciones de dificultad, de bloqueos a la democracia, el voto suele tener el papel de un instrumento de presión ciudadana. No hay mejor manera de expresión para el ciudadano común que el voto. Y dependiendo de las circunstancias, claro está, es importante que se mantenga el voto como un instrumento de lucha democrática. Volviendo a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, diputado, y para poner en contexto a quienes hoy nos están viendo, ¿dónde radica la ilegalidad y la inconstitucionalidad de las sentencias 155 y 156? Esas sentencias, 155 y 156, que Venezuela recuerda perfectamente porque fueron o supusieron el punto de inflexión en la lucha por la democracia, por el derecho a la protesta en el año 2017, se enmarcan fundamentalmente en tratar de desplazar a la Asamblea Nacional en su control presupuestario, en su control sobre el presupuesto y de manera definitiva en el control sobre el gobierno, que se le pueda llamar a capítulo a Nicolás Maduro. Pero esas dos sentencias que produjeron una gran lucha ciudadana no son aisladas, no están aisladas, forman parte de una maraña con la cual Nicolás Maduro quiere utilizar y ha utilizado el Tribunal Supremo de Justicia y lamentablemente de una manera especial a la Sala Constitucional para destruir a la Asamblea Nacional. Y destruyendo a la Asamblea Nacional o pretendiendo destruir a la Asamblea Nacional, por supuesto que pretende destruir al electorado venezolano, viola sus derechos y pretende destruir la soberanía popular como elemento que legitima el poder, que es algo que Maduro nunca ha tenido y no podrá tener. ¿Qué es lo importante?
que la conciencia del ciudadano de a pie, aquí en Venezuela, se dirige, apunta a la Asamblea Nacional, que la conciencia del mundo libre apunta a la Asamblea Nacional y que precisamente esas casi 70 sentencias que ha ordenado Nicolás Maduro, porque los magistrados verdugos de la Constitución no actúan por cuenta propia, esas casi 70 sentencias son una prueba fehaciente, irrefutable, de que nosotros estamos haciendo lo correcto, que existe esa alianza natural entre pueblo de Venezuela e institución parlamentaria y que precisamente ese tiene que ser el quicio para restablecer el orden constitucional, para derrotar a Maduro, dejarlo en el pasado y asegurar la transición democrática. Sin embargo, existe la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, que en cierto punto muchas personas pudiesen pensar que limita o anula el accionar de la Asamblea Nacional legítimamente electa. ¿Qué le dice a las personas que piensan eso? La Asamblea Nacional Constituyente no es más que la prueba del delito que ha cometido Nicolás Maduro y sus ministros, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, las rectoras del Consejo Nacional Electoral y los miembros constituyentes en esa cláusula penal, en ese tipo penal específico que es conspirar para cambiar la forma republicana de la nación. Eso lo sabe Venezuela, eso lo sabe el mundo, es una monstruosidad de facto, no tiene ninguna legitimidad, Venezuela la desconoce, sí reconoce en cambio la Asamblea Nacional y un garrote, un tanque de guerra, un elemento de fuerza, y esa constituyente son lo mismo. Lo mejor de todo esto es que cuando derrotemos a Maduro, aseguremos la transición democrática e inauguremos un nuevo orden de libertades, esa Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta será un recordatorio, un llamado a la conciencia para evitar la esquizofrenia constitucional, el bochinche constitucional y para darnos un orden constitucional con vocación de permanencia. Profesor Mujica, aprovechando la presencia del diputado Juan Miguel Mateus, ¿qué le dice usted? ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional para que el venezolano recupere la fe en el voto? Bueno, yo creo que la Asamblea Nacional tiene un papel de primerísima importancia en las circunstancias en que se están viviendo en el país, dado en particular el hecho de que en recientes elecciones, porque se juzgaron inconvenientes e inadecuadas esas condiciones para llamar a la votación, hay una especie de retraimiento de los votantes en general, de los electores, con respecto a la participación en posteriores elecciones. Yo creo que eso es algo en lo que podría jugar un papel muy importante la Asamblea Nacional, haciendo ver que el hecho de no participar en una elección no implica que uno se desaparece por completo de los actos electorales. Como dije anteriormente, la experiencia muestra que eso tiene un impacto muy importante en la vida del país. Valga referirse a la pequeña historia venezolana, digamos, los estudiantes de la generación del 28 en algún momento utilizaron algo que era una fiesta de Caracas, que era la elección de una reina de carnaval, para hacer una gran campaña contra la dictadura de Gómez. Eso muestra que las campañas electorales, el voto, tiene fines más amplios que la elección propiamente dicha, dependiendo de las circunstancias en que se encuentra el país. Y es importante que se siembre en los ciudadanos ese espíritu de lucha que muchas veces implica participar en una elección como una vía de denuncia de la violación de las condiciones democráticas. Diputado, la comunidad internacional, bueno, ya se ha pronunciado abiertamente, espacios tan importantes como la Unión Europea, el Parlamento Europeo y cualquier cantidad de entes certificados por otros países ya han dicho que desconocen la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuáles son las repercusiones, el alcance y la importancia de ese tipo de pronunciamientos o de esa posición que ha asumido la comunidad internacional frente a la Asamblea Nacional Constituyente, reconociendo a su vez como órgano legítimamente constituido y electo la Asamblea Nacional? Lo primero es el efecto de la ilegitimidad. Esa Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta no ha podido y no podrá jamás endosarle legitimidad al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Eso lo ha dicho el Grupo de Lima, lo ha dicho la Unión Europea y lo han dicho de manera unilateral
docenas de países del mundo libre que apoyan la causa de la democracia en Venezuela y por lo tanto apoyan la Asamblea Nacional. Con lo cual, ese efecto de la legitimidad no existe. Esa Asamblea Nacional Constituyente no es más que un intento de imponer por la fuerza una estadía, una permanencia dictatorial en el poder por parte de Nicolás Maduro. Pero como no hay mal que por bien no venga, ese mamotreto que se llama Asamblea Nacional Constituyente ha hecho que el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional vuelvan sus ojos de una manera más intensa, de una manera renovada, al órgano que sí ejerce la soberanía popular, que es la Asamblea Nacional. Y eso también ha creado un proceso de conciencia y de alianza perfecta entre el mundo libre, la Asamblea Nacional como pivote y el pueblo de Venezuela que quiere liberar a este país. Dentro de muy poco tiempo, creo yo, Dios mediante, esas contradicciones internas dentro del gobierno llevarán a un quiebre en la dictadura, llevarán a un quiebre dentro de ese cartel de poder que se llama Revolución Bolivariana. Y eso ocasionará que comience el proceso de transición democrática que debe tener el apoyo y la legitimidad del pueblo de Venezuela, que debe tener el resello institucional de la Asamblea Nacional y que tiene que tener el acompañamiento, no solo económico, sino también de legitimidad del mundo libre. Ese es nada menos y nada más que el proceso en el que está Venezuela y eso es lo que ha activado esa Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta de Nicolás Maduro, que en vez de crear unos efectos entre comillas, positivos para el régimen, lo que han hecho es que se enciendan todas las alarmas, que se alumbren todas las conciencias y que se identifiquen las acciones y las metas que tenemos que adelantar precisamente para devolverle la libertad al pueblo venezolano. Muchísimas gracias al diputado Juan Miguel Mateus, al profesor José Domingo Mujica de Asamblea Nacional de Educación, que han estado hoy con nosotros para hablar sobre el reconocimiento de la Asamblea Nacional como poder legítimamente electo y constituido. Yo soy Vanessa Acosta, los espero en una próxima oportunidad.